Es un privilegio grande estar acá. Doy gracias a Dios por la oportunidad. Agradezco también la invitación que me hicieran los ancianos. Así que le he pedido a Dios que sea su espíritu que hable, porque es su palabra. Esta mañana quiero presentar a Dios de una forma diferente. Generalmente escuchamos hablar de Dios como nuestro creador, como nuestro salvador, como el Dios justo, como el Dios santo. Y Dios es todo eso, amén. Amén, hermanos. Dios es todo eso. Pero quiero presentar al Señor como usualmente no lo escuchamos, como el maestro, como el educador divino por excelencia, como el gran maestro. Así que voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, versículo 3 y el capítulo 3 y el verso 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Y la palabra de Dios dice así: por tanto, todos nosotros, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Oremos. Amante y buen Dios, hemos abierto tu santa palabra. Esta palabra que nos guía, que nos instruye, que nos educa, pero sobre todo que nos salva. Permite, oh Padre, que el instructor divino por excelencia, el Espíritu Santo, pueda hacer en nuestra mente y corazón, mentes receptivas, corazones dispuestos a recibir tu instrucción, a recibir el mensaje que tienes para nosotros. Oh Padre del cielo, que tu Santo Espíritu pueda morar en nuestra vida y pueda sentirse en nuestro medio, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedir si me pueden poner la diapositiva, por favor. Esta mañana vamos a hablar de maestros, vamos a hablar de alumnos, vamos a hablar de exámenes, vamos a hablar de libros de texto y vamos a hablar de graduaciones. Ustedes saben que esta es la época de graduaciones en las escuelas, ¿verdad? De paso, tenemos a alguien que practica la docencia en nuestro medio. Alguien que, Jamie, qué bueno, tenemos aquí un docente. Cuando los muchachos se gradúan con altas notas, con un grado más elevado, se gradúan con magna cum laude, que quiere decir que se graduó con honores, con honores. Yo no sé si alguien se ha graduado con honores aquí, de algún grado o algo, pero eso se obtiene ¿verdad? Al hacer un esfuerzo, al ser distinto de los demás, le dan ese distintivo, magna cum laude, con honores. Y saben, queridos, que yo he notado que a muchas personas les gusta el aspecto de Dios como el Salvador, pero no les gusta como el educador, porque preparando este tema me di cuenta que Dios quiere educarnos cada día, porque quiere prepararnos para poder recibir el mundo nuevo. Quiere educarnos. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios, vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 8 y el verso 15. Vamos a leer esos dos versos. El verso 8 dice así:
Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y el verso 15 dice, y tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Otras versiones dicen, y lo guardara. Ahora bien, imagine usted cuando Adán recibe el soplo de vida de Dios y abre sus ojos. ¿Qué fue lo primero que Adán contempló? Contempló a su hacedor, a su creador, y Dios se le presentó como tal, como su creador, como su padre, pero también como su educador. Hace algunos meses atrás, una hermana me envió unos temas sobre educación, eran más de 20 temas. Y a mí me encanta ese tema de la educación, porque yo toda la vida quise ser maestra. Lo que pasa es que me vine a este país muy joven, cuando iba a iniciar esos estudios. Pero yo desde pequeña sentía que eso quería hacer. Me encantaba la docencia. Entonces me mandaron esos temas y los empecé a ver, unos temas muy buenos. Pero me di cuenta que entre la biblioteca del espíritu de profecía que tenemos, nosotros tenemos un libro maravilloso que se llama La Educación. Yo había hojeado ese libro. Nosotros hemos escuchado frases de ese libro, frases famosas como aquella que dice que Dios quiere hombres que llamen al pecado por su nombre, ¿verdad? Pero nunca quizás lo hemos leído, porque ese libro, hermanos, es para leerlo y para estudiarlo junto con la palabra de Dios. Y yo empecé a leer ese libro, y en la primera página, mire, en el primer capítulo, empieza con un verso de Proverbios 9:10 que dice: el conocimiento de Dios es la inteligencia. Entonces ella abre su libro, sus escritos, con este párrafo, y yo se lo voy a leer, hermanos, porque mire, yo leí muchas veces este párrafo y a mí me hizo como cuando a usted lo soplan fuerte y le abren los ojos. Ella dice así: nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado bajo y estrecho. Oiga la primera línea, y ella está hablando de la educación en general. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que el seguimiento de un curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. O sea que no basta tener una profesión en el sentido que ella lo pone acá. Significa más que eso. Abarca todo el ser, todo el ser. Y aquí viene cómo vamos a poder entender esto. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia del ser humano. O sea que cada día estamos aprendiendo. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Son tres cosas que van en la verdadera educación. Y prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo. Ese es uno de los objetivos de la verdadera educación. La educación divina nos prepara para sentir el gozo de servir en este mundo, pero no termina ahí, hermanos. Y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero, en la vida eterna. Mire, este párrafo, yo no sé, pero yo lo sentí bastante profundo. ¿Cuál es el objetivo de estar aquí como seres humanos? ¿Qué Dios quiere hacer con nosotros? Además de salvarnos, prepararnos. Y eso solo se logra a través de la educación. En ese libro maravilloso, yo aconsejo, hermanos,
de que usted busque ese libro y lo empiece a leer y a estudiar junto con la palabra de Dios. Ella dice en el primer capítulo que Dios hizo una escuela en el Edén. Eso fue lo primero que hizo cuando ya Adán abrió sus ojos, contempló a su Creador y vio toda la belleza que Dios había hecho. Hermanos, la palabra de Dios dice que fue Dios mismo que plantó el huerto en el Edén. Ahora, cuando le dijo a Adán que lo labrara y lo cuidara, Adán tenía idea cómo hacerlo. Por supuesto que no, él tenía que aprender cómo hacerlo. Y quien le iba a enseñar, qué mejor que aquel que había creado todas las cosas. Entonces dice la sierva de Dios que Dios instaló la escuela en el Edén. El huerto era el aula. El libro de texto para estudiar era la naturaleza, todo lo que Dios había creado. Los estudiantes, claro, eran Adán y Eva, y el maestro, por supuesto, era Dios. Ahora, hermano, imagine cuando Dios llega y le enseña a Adán cómo cuidar el huerto. No es una lección superflua, artificial ahí, no. Es algo profundo. Para que Adán sepa cómo cuidar el huerto, Dios tuvo que haberle enseñado y haberle demostrado cómo el suelo estaba compuesto, los elementos químicos y minerales que contiene el suelo para que una planta pueda crecer. Esa es una clase de química, queridos hermanos. Una clase de química y agricultura. Cuando Dios le explica a Adán cómo funciona su cuerpo, cómo debe de cuidarlo, qué tipo de alimentos debe de comer, esa es una clase de anatomía y de nutrición. Cuando Dios le explica a Adán cómo está clasificadas las flores, los árboles frutales, las verduras, los vegetales, las vitaminas que tienen, es una clase de botánica. Cuando Adán y Eva contemplaban más allá las estrellas, la luna, el sol, y Dios les explica las leyes del universo, los átomos que constituyen el universo, queridos, esa es una clase de física cuántica. Dios es el educador por excelencia. Dios conoce todas esas cosas porque Él es el único creador. No solo de este planeta, sino que de todo el universo. Así que los estudiantes, dice ella en este libro, que tenían la capacidad de aprender. Yo no sé a cuántos de ustedes le dio trabajo aprender química, pero para mí esa fue una de las materias que más me costó, fue química. Pero ellos tenían la capacidad de aprender cuando Dios les enseñaba. ¿Por qué? Pero ella dice ¿por qué? Porque sus afectos eran puros y sus apetitos y pasiones, dice ella, estaban dominados bajo el dominio de la razón. O sea que tenían dominio propio sobre todas las cosas. Qué hermoso, hermanos. Dominio propio. ¿Cómo nos cuesta tener eso, cierto? Eso cuesta. Porque el pecado nos ha torcido mucho. Pero ellos tenían dominio propio. Y ella dice algo más que me encantó. Mientras ellos se mantuvieran fieles a escuchar la voz de Dios, a continuar aprendiendo a la ley divina que Dios les había dado, su capacidad para aprender iba a ir en aumento y iban a descubrir nuevos tesoros de felicidad. Mire, querido hermano, cuando yo leí ese libro, wow, uno no puede leer a la ligera. A mí no me gusta leer a la ligera. A mí me gusta leer y ir despacio y parar y pensar. Cuando yo leí eso, me di cuenta que el plan que Dios tenía para este mundo era grandioso, porque la educación de Dios no tiene fin.
no tiene fin, queridos hermanos. Lamentablemente, después del capítulo 2 de Génesis, ¿qué sigue? ¿El capítulo qué? Capítulo 3. ¿Y qué hay después del capítulo 3? Cambia la historia, ¿verdad? El pecado entró al mundo. Ya el hombre ya no estaba muy deseoso de escuchar la voz de Dios. Y si usted avanza en la lectura de la Biblia, capítulo 3, 4, 5, llega al 6, usted se va a dar cuenta de algo tremendo. Que el corazón y el pensamiento del hombre iba de continuo solamente ¿a qué? Al mal. Al mal. Qué triste. Hay un canto que dice, qué triste cuando el mal entró al Edén. Qué triste. Pero en medio de esa humanidad pecadora, Dios siempre encontraba personas que estaban dispuestas a escuchar su voz. Alumnos que querían continuar escuchando la voluntad de Dios. Y voy a mencionar algunos por el tiempo. No me va a dar para mencionarlos todos, pero está Set, la generación de Set fue una generación que quería escuchar la voz de Dios. Encontramos a Matusalén, encontramos a Enoc, que fue un estudiante tremendo que Dios lo tuvo que trasladar a una escuela superior. Y yo quiero pedirles, hermanos, que mantengan en su mente a Dios como el educador. Yo quiero que mantengan para que podamos entender por qué Dios quiere educarnos. A Enoc Dios lo tuvo que trasladar a una escuela superior. Noé fue tremendo estudiante. Cuando usted lee la historia del diluvio, usted se da cuenta, yo me puse a meditar, cómo Noé tuvo esa capacidad para hacer un arca con las medidas exactas y las dimensiones perfectas que Dios le pidió. Pero es que Dios, ¿qué dijimos al principio? El conocimiento de Dios es ¿qué? La inteligencia. Y bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, dice Proverbios 3:13. Así que Noé fue tremendo estudiante. Y la sierva de Dios dice en Patriarcas y Profetas que en cada martillazo que Noé daba en la construcción del arca era un testimonio para las personas que lo llegaban a ver. Por eso Noé fue llamado pregonero de justicia, porque Noé anunciaba un juicio, pero también anunciaba la gracia de Dios. Porque Dios nunca va a mandar un juicio, querido hermano y amigo, está entre nosotros, nunca va a mandar un juicio sin antes ofrecerle la gracia salvadora. Por eso es que hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación, porque mañana no sabemos si vamos a estar vivos. Dios continúa educando a aquellos que querían escucharlo. Y entre ellos voy a mencionar a José. José fue un muchacho, dice ella en este libro maravilloso de la educación, que tenía un corazón puro y noble. Y José ocupó el mismo texto, el mismo libro de texto que ocupó Dios. A través de la naturaleza, él tenía comunión con Dios, pero también a través de las lecciones transmitidas de padre a hijo. Cuando usted lee la historia de José, se da cuenta que la palabra de Dios nos dice que José y Jacob eran bien cercanos, ¿verdad? ¿Por qué Jacob era tan cercano con José? La palabra de Dios dice porque lo había tenido en su vejez, pero José tenía algo, queridos. José amaba a Dios. José estaba interesado en las cosas espirituales más que sus otros hermanos. Por eso dice la sierva de Dios que él se sentaba con Jacob y Jacob le contaba sus experiencias que había tenido con Dios. Imagina cuando Jacob le contó a José que había tenido aquella visión que miraba ángeles que bajaban sobre aquella escalera, bajaban y subían. Cuando Jacob le contó a su hijo cómo había luchado con aquel ser divino y le había dicho, no te dejaré hasta que me bendigas. José atesoraba todo eso en su corazón.
Y cuando sus hermanos lo vendieron, aquellos mercaderes, la sierva de Dios dice que José contempló aquellas colinas donde había estado con su padre en su niñez e hizo una resolución en su vida. Mire, querido hermano, esta resolución que hizo José, yo la quiero hacerla, y yo espero que usted también tenga la disposición de hacerla. Dice ella que José se conmovió, pero hizo una resolución de ser fiel a Dios y de comportarse siempre como un súbdito del Rey del universo. ¿No es eso maravilloso? Que podamos tomar esa decisión hoy de ser fiel a Dios y de comportarnos donde quiera que estemos como representantes del Rey del universo. Y cuando usted lee la vida de José, se va a dar cuenta que no hubo nada ni nadie que lo hiciera cambiar de pensamiento. Ni aún así la tentación más grande que se le presentó, continuó siendo fiel a Dios. Otro alumno que me encanta fue Moisés. Moisés, ustedes saben que fue criado en Egipto por voluntad de Dios también. Y allá en Egipto lo mandaron a las mejores escuelas. Pero sabe que Dios tenía un propósito para ese joven, y esa educación a Dios no le servía para cumplir ese propósito. Entonces Dios tuvo que sacarlo de Egipto. La palabra de Dios dice que se fue al desierto. Dios lo mandó y lo matriculó en la escuela del desierto. La escuela del desierto, queridos hermanos. En esa escuela, ¿sabe qué se aprende? Se aprende. El Espíritu Santo le ayuda a uno a vaciarse de uno mismo. En esa escuela Moisés aprendió, y el Espíritu Santo llegó y fue tallando su carácter, de ese carácter combativo, un carácter manso y humilde para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál fue el libro de texto que Dios ocupó? La naturaleza también. ¿Qué era Moisés en el desierto? ¿Qué fue esos años que pasó allí? Fue pastor de ovejas. A través de la contemplación, cómo es una oveja, aprendió a cuidar, a guiar, a tener paciencia. Y de ahí se graduó con honores. Y Dios lo llevó de vuelta a Egipto. Y en el nombre de Dios liberó a su pueblo. Y fue un gran libertador. De Moisés se dice que fue un hombre manso, ¿cierto, hermanos santos? Ese dice la palabra de Dios. Fue un hombre manso. ¿Dónde aprendió esa mansedumbre? En la escuela del desierto, queridos. A veces Dios va a permitir que pasemos por la escuela del desierto. No se niegue a ir a la escuela del desierto, querido. A veces vienen pruebas grandes que solo Dios va a poder quitar ese carácter combativo que a veces tenemos. A veces estamos llenos de nosotros mismos. Necesitamos ir a la escuela del desierto. Otros estudiantes que me encantan es Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Esos jóvenes que fueron llevados a cautiverio a Babilonia, pero cuando fueron a Babilonia, ellos habían tenido una educación en el hogar, y esa educación estaba fundada en la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que dice ella? Que esos jóvenes habían aprendido, y eso yo quiero aprender, y le digo, Señor, ayúdame a aprender eso que aprendió Ananías, Daniel, Azarías y Misael. Ellos aprendieron a sacrificar lo material por lo espiritual. Y cuando usted lee la vida de ellos, se va a dar cuenta que fue así. No hubo nada ni nadie. Inclusive estuvieron dispuestos a ir hasta la muerte, pero no hubo nada ni nadie que los hiciera pensar de otra manera. Ni siquiera los nombres babilónicos que le pusieron, que eran con una intención de poder ir cambiando la mentalidad, eso no tuvo efecto en ellos.
Ojalá que el mundo no pueda tener efecto en nosotros, queridos. Queridos, estamos en una época difícil y estamos siendo bombardeados por todos lados. Necesitamos aprender a sacrificar lo material por lo espiritual. Otro alumno fue Samuel, que a su corta edad escuchó la voz de Dios y quiso recibir la educación divina. Y la palabra de Dios dice que Samuel crecía y Jehová estaba con él, educándolo. Y Samuel llegó a ser un gran profeta y fundó junto con Eliseo y Elías la escuela de los profetas. Dios necesitaba instructores como los profetas para continuar transmitiendo su educación, su voluntad, su palabra a ese pueblo de dura cerviz. Ese pueblo que Dios le había dado todo, mire, le dio su palabra, los liberó de la esclavitud, tenían la profecía, tenían la luz, toda la luz. Y cuando Jesús nació, ese pueblo estaba en completa oscuridad. Qué triste. Tenían la luz, querido. Voy a repetir esto porque mire, cuando yo estaba preparando esto, me paré un momento. Tenían la luz, tenían todo lo necesario para entender y saber la profecía del exacto época donde Jesús iba a nacer. Sin embargo, estaban en tinieblas. Y nosotros hoy en día tenemos la palabra que es segura. Tenemos la palabra completa, tenemos la luz. Y Dios es tan bueno y lindo con nosotros que nos ha dado un poquito más en el espíritu de profecía. Y yo me pregunto, ¿estamos en tinieblas o estamos siguiendo la luz? Yo me pregunté eso para mí. Porque mire, querido, cuando a uno lo ponen, cuando le dan es un privilegio, pero es un compromiso venir aquí y pararse. Porque es necesario vivir esta palabra. La palabra tiene poder de transformación en la vida. Y ese pueblo estaba en completa, tanta oscuridad tenían que hasta querían matar a Jesús. Cuando usted lee los evangelios, que Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. Mire la oscuridad en la que estaban. Porque yo le voy a decir una cosa, querida, el mundo afuera está en oscuridad. Está en oscuridad. Si usted ve las noticias, yo casi he dejado de ver ya las noticias prácticamente, porque ya nada es agradable en las noticias. La última que vi fue una cosa que me desagradó tanto. Un hombre que venía caminando, un hombre joven, y de repente vi a una anciana y le propinó un puño en la cara que la dejó acostada ahí y la tuvieron que llevar al hospital. Y usted se pregunta, ¿pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque están en oscuridad. El mundo está en oscuridad, ha cambiado los valores. Ahora hay de usted que opine algo que ellos han aprobado. Los valores se han cambiado. Ahora a lo malo es aceptable. Y lo bueno es anticuado, ya pasó de moda. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios es viva y eficaz, es eterna. Y la misma palabra dice que todo pasará menos esta palabra. El mundo está en completa oscuridad. Y nosotros que tenemos la luz, hermanos, mire, hay que dar esa claridad del evangelio en nuestra vida como testimonio. Lo que dijo el hermano Roger acá, que a veces se hace difícil la obra misionera. Porque es cierto, hermanos, porque mire,
hay que ir con esa luz, pero esa luz en nuestra vida. Y luego a continuar la educación que Dios ha dejado establecida para aquellos que quieran ser educados. Y Jesús llegó a los 30 años. Pudo pasar esa era de oscuridad porque Dios había mandado a su Hijo para salvación de este mundo. Llegó a los 30 años y Jesús, queridos hermanos, abrió una escuela. Por eso yo quiero que tengan en la mente a Dios como el educador y nosotros como sus alumnos. No quiten eso de su mente. Jesús abrió una escuela. Pero antes de que Jesús abriera esa escuela, Dios había mandado a un instructor a preparar el camino del Señor, que era Juan el Bautista. La palabra de Dios dice que un día antes de que Jesús escogiera a sus primeros alumnos, pasó orando toda la noche. Y cuando Jesús empezó a escoger gente del pueblo común para matricularlos en su escuela. Fíjese, Jesús pudo haber escogido a escribas, a fariseos, a sacerdotes. No conocían ellos, no tenían ellos esta luz. No eran ellos los instructores del pueblo. Jesús pudo haberlos escogido a ellos. Pero Jesús escogió, en realidad escogió 11, porque uno llegó y se le presentó y Jesús no lo rechazó. Ese fue Judas. Jesús lo matriculó, dando a entender de que todos tenemos la disposición de aprender en la escuela de Cristo. Y Cristo empezó su escuela con 12 hombres de diferentes caracteres, de diferentes pensamientos. Allá habían pescadores, allá habían cobradores de impuestos. Es más, había uno que pertenecía a la guerrilla, hasta un guerrillero había. Uno que Simón el Celote, le llaman ahí. Él quería derrocar al imperio romano, estaba en ese grupito, pero Jesús lo escogió. Jesús nos escoge a todos, queridos. Todos tenemos la oportunidad de entrar en la escuela de Cristo. Y Él empezó su escuela con 12 alumnos. 12 alumnos que escuchaban, veían, caminaban con Jesús, escuchaban, porque la palabra de Dios dice que Jesús enseñaba con autoridad. Y sabe que Jesús utilizó el mismo libro de texto que utilizó en el Edén con Adán y Eva. Usó la naturaleza para enseñar. Los evangelios dicen: mirad las aves del campo, que no siembran, que no ciegan, pero el Padre Celestial las alimenta. El reino de los cielos es como un grano de mostaza pequeñito, pero cuando se pone y se siembra, llega a ser la mayor de las hortalizas, el mayor árbol, que da sus ramas grandes y las aves llegan y se anidan en ella. El sembrador salió a sembrar y tiró la semilla y cayó por espinas, por rocas, hasta que cayó en tierra fértil y dio fruto. Lecciones de agricultura, queridos, para enseñar verdades eternas de salvación. La naturaleza. Y la sierva de Dios dice que a Jesús le gustaba. Jesús enseñó en las sinagogas también, porque había momentos que lo ponían, le daban el tiempo en la sinagoga para predicar, y casi siempre le iba mal porque lo sacaban, porque Jesús predicaba con autoridad la verdad. Y Jesús escogía los campos libres o debajo de un árbol a orillas del mar de Galilea, porque Jesús quería llevar a sus estudiantes de lo artificial a lo natural.
Y Jesús empezó esta escuela con 12 hombres que le llamaban maestro. ¿Sabe que es interesante que muchas personas le llamaban a Jesús maestro? Nicodemo, cuando se presentó donde Jesús, le llamó maestro, porque reconocían que Jesús tenía una autoridad para enseñar tremenda. El joven rico, cuando andaba buscando a Jesús, le llamó maestro bueno. ¿Y cuál fue la contestación de Jesús? ¿Por qué me llama bueno si bueno solo es Dios? Y el joven rico pudo percibir de que Jesús era algo especial, maestro bueno, y le adoró. Y Jesús, dice la palabra, hay un evangelio que dice que Jesús cuando lo vio lo amó. Jesús ama a sus estudiantes, queridos. Los ama y quiere que aprendan. Pero el joven rico rechazó ser matriculado en la escuela de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no había aprendido a sacrificar lo material por lo espiritual. Es necesario que nosotros aprendamos eso, hermanos, a sacrificar lo material por lo espiritual. A veces no podemos, porque creemos que lo material lo es todo. No, querido, es al revés. Dios lo es todo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo otro viene por añadidura. Pero a veces nosotros le damos vuelta a los valores, y el joven rico todavía no había aprendido eso. ¿Sabe que hay un escritor estadounidense, se llama William Ward, y él clasificó a los maestros en 4 tipos de maestros? Él dice que hay maestros mediocres que llegan al salón de clase, dan su clase y a él no le importa si usted entendió o no. Él dio su clase y se fue. Ese es un maestro mediocre. Pero hay otro tipo de maestro mejor que este, se llama el buen maestro. El buen maestro explica un poquito, ¿verdad?, lo que está enseñando. Sin embargo, hay otro mejor que estos dos, el maestro superior. El maestro superior explica y demuestra con ejemplos. Sin embargo, hay un maestro de maestros, el gran maestro. El gran maestro inspira a sus alumnos. Y cuando usted se siente inspirado, ¿qué pasa? Usted aprende. Usted aprende. Cuando usted se siente inspirado por un maestro, usted aprende. Yo he tenido maestros así y le doy gracias a Dios porque uno aprende. Por muy difícil que sea la materia, usted aprende. Y Jesús es el gran maestro, querido. Y si no estamos siendo inspirados por Jesús, ay, querido hermano, tenemos que revisar nuestra relación con Él. Porque Jesús quiere inspirarnos a ser como Él, a hablar como Él, a hacer las cosas que Él hizo, a ir donde Él fue, a visitar al desválido, al enfermo, al necesitado. Jesús nos inspira a hacer eso. Y sus alumnos empezaron en la escuela. Y usted sabe, como todo alumno necesita pasar exámenes. ¿Sí o no? ¿Por qué necesita pasar exámenes todo alumno? Porque es la única forma de saber para el alumno que está aprendiendo y para el maestro de medir el grado de aprendizaje. Y los discípulos pasaron exámenes. No voy a mencionarlos todos porque el tiempo no da. Hermanos, este tema es muy extenso. Pero voy a mencionar a un par de ellos. Por ejemplo, Felipe. Felipe era un hombre que Dios matriculó en su escuela. Un hombre que quería conocer al Mesías y lo estaba esperando. Al Mesías que iba a llegar a liberarlos. Felipe había escuchado a Juan, que estaba preparando el camino para cuando llegara Jesús. Felipe había escuchado a Juan
cuando Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felipe había estado cuando bautizaron a Jesús. Pero cuando Felipe va donde su amigo Natanael, le dice que habían encontrado al Mesías. Y Natanael le pregunta: ¿y quién es? Y Felipe le dice: el hijo de José el carpintero, aquel que vive en Nazaret. Entonces Natanael dice: ¿y de Nazaret puede venir algo bueno? Usted se da cuenta que Felipe buscaba a Dios, pero ¿qué le faltaba a Felipe? Tener fe en las cosas espirituales. Y ahora Felipe pasa un examen. Y yo quiero que aquí vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. No he mencionado las citas, no les he dicho dónde por el tiempo, pero yo quiero que leamos esta cita. Evangelio de Juan, capítulo 6. De paso, el Evangelio de Juan es un evangelio hermoso. Para mí es uno de mis evangelios preferidos. Evangelio de Juan, capítulo 6, versos del 3 al 7. Y la palabra de Dios dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, ¿le dijo a quién? A Felipe, dice el Evangelio de Juan. Este relato está en los otros evangelios, pero los otros evangelios dice: le dijo a los discípulos. Pero aquí Juan es específico, por eso me gusta su evangelio, porque él da los nombres. Dice que le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía porque le estaba pasando un examen para probarlo, porque Jesús sabía lo que tenía que hacer. Y Felipe respondió a la pregunta del examen: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. En el deseado de todas las gentes, en el capítulo que se titula La elección de los 12, la sierva de Dios dice que cuando Jesús escuchó la respuesta de Felipe, sintió pena. Sintió pena Jesús. Porque el gran maestro siente pena cuando su alumno todavía no ha aprendido. Y déjeme decirle algo, hermano. En la escuela de Cristo, en la educación de Dios, el objetivo de Dios no es reprobar a nadie, no. No. Eso es en las escuelas convencionales, pero no en la de Dios. El objetivo de Dios es salvar, es redimir, es educar, es preparar. Felipe le faltaba la fe, junto con aquel otro alumno que era compañero de clases, junto con Tomás. Le faltaba, eran muy pragmáticos. Ellos creían en lo que veían, en lo que tocaban, en lo que podían palpar. Pero cuando usted cree en Dios y se matricula en esta escuela, es por fe, querido hermano y amigo, es por fe. Usted tiene que creer por fe, aceptar por fe, obedecer por fe, por fe. Y Felipe, unas horas antes de que Jesús fuera a la cruz, hace una pregunta dudosa al maestro, y está también en el Evangelio de Juan. Vamos a ir rapidito, capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y Felipe hace una pregunta dudosa, una pregunta peligrosa, porque el tiempo se estaba acabando para Jesús. Y dice: Señor, muéstranos al Padre
y no basta. Una pregunta dudosa. A estas alturas, ¿cuántos años había pasado Felipe en la escuela? Casi 3. ¿Con un maestro cualquiera? No, con el gran maestro, el que inspira. Y el maestro le contestó: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Felipe, es necesario que estés seguro de quién soy, de cuál ha sido mi misión en esta tierra y qué es lo que voy a hacer por este mundo. Felipe tenía otro compañero de clases. Ese se creía el mejor de todos. Usted sabe que cuando uno estudia hay de todo. Uno tiene compañeros, va uno que es chistoso, otro que se sabe el mejor, otro. Era Pedro. Pedro quería que era el mejor de todos. Respondía primero. Pedro quería estar en todo. Pero Pedro se dio unas aplazadas en los exámenes tremendas. Y ese que aplazó tan grande, y déjeme decirle que no es Dios quien aplaza, es uno. Cuando Jesús dijo que iba a ir a la muerte, rápido salió el alumno y le dijo: maestro, mira, mi vida daré por ti. Y el maestro le dice: Pedro, ¿tu vida darás por mí? Mira, Pedro, vas a pasar un examen. Prepárate. Pero Pedro no escuchaba eso, porque cuando uno está lleno de uno mismo, es bien difícil escuchar la voz de Dios. ¿Escuchó, hermano, eso? Cuando uno está lleno de uno mismo, es bien difícil escuchar la voz de Dios. Y Pedro aplazó horriblemente. Primera pregunta: no lo conozco, no sé quién es. Segunda pregunta: no sé quién es, miren, ni jamás lo he visto. Tercera pregunta: hasta dijo malas palabras para negar al Señor. El Evangelio de Lucas dice que hubo un momento en que el maestro se vio con el alumno y sus miradas se juntaron. Y el maestro ve a su alumno que acababa de reprobar el examen. No fue una mirada de recriminación, no. Fue una mirada de amor, de comprensión. Una mirada que le dijo: Pedro, no te preocupes, vas a aprender. Yo te amo, Pedro. El gran maestro ama a sus alumnos, querido. Ama a sus alumnos. Y la palabra de Dios dice que Pedro salió y ¿qué hizo? Lloró amargamente, y en el deseo de toda la gente, la sierva de Dios me gusta cómo lo pone, dice que Pedro corría, lloraba, corría y no sabía dónde iba hasta que llegó al Getsemaní, donde pocas horas antes había estado Jesús orando y pasando la agonía. Y en esa piedra donde Jesús oró, allí mismo Pedro cayó sobre la roca y se vació de sí mismo. En ese momento Dios lo llevó a la escuela del desierto. Queridos, es necesario pasar por la escuela del desierto para vaciarse de uno mismo. Y allí Pedro se dio cuenta, hasta allí comprendió, pero le faltaba un examen que pasar, el último, para graduarse con magna cum laude. Y Jesús lo pasó, se lo pasó. Y eso fue cuando, después de que Jesús resucitó. 3 preguntas: ¿me amas? Contesta rápido: sí, Señor, te amo. Le falta a la respuesta, Pedro, le falta un poquito a la respuesta. Segunda pregunta: ¿me amas? Sí, te amo. Le falta, Pedro. Tercera pregunta: ¿me amas? Y aquí Pedro razona, ¿verdad? Porque uno en los exámenes no puede contestar a la ligera. Uno tiene que razonar, tiene que leer bien la pregunta.
Señor, tú lo sabes todo. En otras palabras, Señor, yo sé quién soy yo y ahora yo sé quién eres tú. Tú me conoces, Señor. Ahora tú conoces lo más profundo de mi corazón y de mis pensamientos. Tú sabes que te amo. Aprobado. Va en la lista de grabación con honores. Estos 11 hombres, quedaron 11 porque uno se excluyó de la escuela. Y él tuvo la oportunidad que tuvieron los otros 11. Sí, tuvo la misma oportunidad de aprender. Y estos hombres, cuando usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que Dios mandó un instructor divino, porque la educación de Dios nunca termina. Un instructor divino, y ellos hacían lo que el instructor divino les decía. Iban donde el instructor divino los mandaba. El libro de los Hechos de los Apóstoles, alguien dijo que debería de llamarse el Evangelio del Espíritu Santo, porque todo lo que ellos hacían era por obediencia donde el Espíritu los mandaba. Y ese instructor divino, querido hermano, tenemos el privilegio de tenerlo nosotros hoy en día. Él quiere enseñarnos, quiere que vayamos donde Él nos mande, que hablemos como Cristo habló, hasta que tengamos la mente de Cristo. Pero sabe que a Jesús le faltaba un alumno. Ya casi estoy concluyendo, querido. Aguánteme un momentito. A Jesús le faltaba un alumno para completar su escuela, porque Él quería que esta escuela hiciera filiales por todo el mundo. Y Él hizo una cita para concertarse con este alumno y fue camino a Damasco. Este joven conocía toda la teoría, la conocía, pero no sabía cómo aplicarla. Estaba mal aplicada. Y cuando Jesús se encontró con Pablo camino a Damasco, el libro de los Hechos dice que aquel resplandor de Cristo cegó los ojos de Pablo, porque para que Pablo pudiera, sabe que Pablo recibió un curso intensivo de 3 días. Dios le dio un curso intensivo de 3 días a Pablo, pero tuvo que cegarle los ojos físicos para abrirle los espirituales. Y la palabra de Dios dice que en esos 3 días Pablo no comió ni bebió. Y cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, del Espíritu de Profecía, ella nos explica ampliamente, dice que esos 3 días el instructor divino llegó a la mente y el corazón de Pablo. Y dice que lo hacía recordarse. ¿Sabe qué recordaba Pablo? Las palabras que había dicho Esteban cuando lo estaban apedreando. Aquel gran discurso que dio Esteban, y habló y reafirmó que Cristo era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que Esteban dijo que lo veía, que se estaba sentando a la par, allá en el trono, a la par del Padre. Y esas palabras a él lo martirizaban. ¿Por qué? Porque él estaba consintiendo en la muerte de Esteban. Pero el Espíritu Santo entonces ahora, con las palabras de Esteban y con la teoría que él tenía, él pudo darse cuenta que Jesús, la profecía de Cristo, era verdad. Pero se dio cuenta de algo más, y esto es lo más maravilloso que hace la educación de Dios. La sierva de Dios dice que Pablo sintió la necesidad de un Salvador. Oh, queridos, eso es lo que hace el instructor divino por excelencia en nuestra vida. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Hace sentir la necesidad de un Salvador. Y Pablo, este alumno,
llegó a escribir una tesis que se llama La ciencia de la cruz, y la tenemos aquí en todos sus escritos que mandó a las iglesias. La ciencia de la cruz. Mire, querido, cuando venimos los sábados a la iglesia, nosotros venimos a adorar, pero también venimos a aprender. Es más, nosotros tenemos un canto, el 534, que la hermana Tania lo cantó el sábado pasado. Aquí casi yo no escucho ese canto, pero en la otra iglesia nosotros lo cantábamos, y ese canto era el que daba inicio para la apertura de los servicios del sábado. Y ese canto dice: en tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. La ciencia de la cruz, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:8. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que la hemos aceptado es salvación y vida eterna. Y cuando usted lee el contexto del capítulo 1 y de esos versos, de ese texto, se va a dar cuenta que Pablo está diciendo que la educación de Dios está sobre la sabiduría humana. Hermanos, qué privilegio ser educados por nuestro Creador. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere prepararnos. El apóstol Pablo habló de esta carrera, dice: prosigo la meta hasta llegar, porque en la escuela de Cristo, querido, todos se van a graduar con honores. No va a ser solo para unos y otros no, todos se van a graduar con honores. Y el apóstol Pablo dice que Jesús le tiene reservado una corona, pero no solo a él, sino a todos aquellos que aman su venida. Amar la venida de Cristo es prepararse y preparar a otros. Sí, querido. Jesús dijo, Apocalipsis 3:11, retén lo que has aprendido. Retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que nadie quite tu corona. Oh, querido, mire, yo quiero decirle algo. Cuando entremos por las puertas de Perla, yo no sé si usted piensa en eso, pero yo pienso constantemente eso. Cuando caminemos por las calles de oro, hermanos santos, hermana Nuris, cuando veamos el agua del río del agua de vida que sale del trono de Dios, cuando nos sentemos a platicar ahí debajo del árbol de la vida, hermana José, hermana Esther, hermana Tania, queridos hermanos, todo eso es hermoso, pero no tiene sentido si Jesús no está allí. Jesús, alguien dijo que Jesús es el cielo mismo. Y en las graduaciones de Dios, Jesús va a poner la corona a aquellos que estén escritos en el libro de la vida, donde está la lista de los graduandos. Y cada vez que coloque la corona, Jesús va a decir: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Magna cum laude. Pero en las graduaciones divinas, el honor no es para el alumno. En las graduaciones convencionales, al alumno le hacen fiesta al que se gradúa. Y casi no se escucha hablar del esfuerzo del maestro. No así en la graduación divina. Esa corona usted se la va a poner a los pies de Jesús. Porque el honor es para Cristo. Él merece la honra y la gloria. Por eso, querido hermano, cuando cantemos este último himno,
Yo quiero que usted cante con el entendimiento. ¿Qué será ver a Cristo, querido? ¿Usted ha pensado qué será ver a Cristo? No pierda la oportunidad de verlo. Permita que el instructor divino vaya transformando su vida y su nombre pueda permanecer en la lista de los graduandos. Que Dios bendiga a la iglesia en esta mañana.